Lo que no me está dejando es subir a todos los que están en la sala de espera. No sé si este chico está teniendo problemas él, Juan Piñeiro, porque yo le quiero dar entrada y no puede entrar. Bueno, ¿qué tal pasaron el fin de semana? A mí me figura, perdón, profe, pero a mí me figura que Juan Pablo Piñeiro ya está dentro de la clase. No, yo lo tengo en la sala de espera. Ah. Bien, usted no tuvo síntomas de nada, ¿no? No. No, a mí el nada. domingo me llegó el turno para la vacuna de mi mamá. Así Qué que, bueno. y feliz. La verdad que sí. Bueno, no sé qué pasa con los chicos que no están... Bueno, faltan 5 minutos, ¿no? Sí. Sí, todavía falta. Pero lo que pasa es que no quise que me pasara lo del lunes pasado, que me había agarrado un ataque de locura. Yo vengo de otra clase y se ve que lo que hice el lunes pasado... yo no me digas que voy a detener la grabación. A ver, estos chicos quieren entrar. Yo no sé por qué esto no está. ¿Se están uniendo? Sí, pienso que sí. Celeste también. No encuentro el automático que se una todo el que se le ocurra. No sé si es que está teniendo algún inconveniente de... Bien. Entonces, Claudia quería un ejercicio en particular, de que era encontrar algún esquema. Dictame, a ver, un ejercicio y yo hago uno parecido. Claudia, que eras la que habías planteado el enunciado, y ahora que ya somos la mitad del curso, lo voy a hacer. Entonces, si querés lo dictás y si no, me lo... Si me lo dictás es más fácil. Claudia, ¿estás? Yo te veo como que estás. Parece que no tiene activado el micrófono. Claro, porque yo no le inhabilité a nadie. El que quiere lo abre. Que no se vea. Claudia lo tiene habilitado. ¿Sí? Lo que no tiene habilitado es la cámara. Claudia. Bueno, tenemos el WhatsApp. Le puedo preguntar qué le está pasando. Bueno, mientras ella busca lo que quiere, a ver, el que quiere algún ejercicio en particular, me dice, y hacemos eso. A ver, dele, no perdamos tiempo en la clase, ¿eh? Una de las chicas, Milagros, puso en el chat si pueden hacer un ejercicio del punto 10. Bueno, dictame qué es el punto 10, porque yo
Lo tengo a mano. Dice, hallar universo y esquemas para que las siguientes proposiciones sean verdaderas. Bien, dictame el esquema, a ver. Te dicto el primero. Para todo X, P de X y P y Q de X. Bueno. Bueno, entonces nosotros queremos que algo que tenga esa estructura sea verdadero. ¿Está bien? Entonces, tenemos que pensar cosas que pueden hacer verdadero la conjunción de dos esquemas. Y un universo en lo cual una expresión de la forma para todo X sea verdadera. Entonces vamos a escribir acá qué condiciones se tienen que cumplir para que una expresión universal sea verdadera. Entonces, una expresión de la forma para todo X, un esquema genérico P de X, es verdadera si y solo si para todo X, vamos a poner así, para todo elemento, vamos a cambiar, para todo elemento del universo, asociado a P, se cumple lo que postula o dice entonces una expresión para todo X, P de X es verdadera cuando todos los elementos del universo la cumplen. ¿Está bien? Entonces eso... No veo los pizarrones, profe, le quedaron muy abajo. A ver, ahí los ves. Ahora sí, la mitad, pero... Lo que pasa es que como ahí yo ando... está, ahí está, ahí está. El problema que tengo es que como tengo que andar mirando el chat, corro la pantalla para poder leer el chat y después me quedo desenfocado todo. Bueno, entonces, una proposición es verdadera si solo universal es verdadera si todos los elementos que viven en el universo lo cumplen. Lo que dice P. Entonces, hay algo que se llama universo asociado a P. ¿Qué quiere decir? Son los objetos donde el P tiene sentido. Y después hay algo que se llama conjunto de verdad del esquema. El conjunto de verdad del esquema son todos aquellos elementos que viven en el conjunto universo donde si yo reemplazo la X del P de X, la reemplazo por A, da una proposición verdadera. P de A es una proposición. Entonces, cuando yo quiero que una proposición universal sea verdadera, el conjunto de verdad tiene que ser todo el universo, porque fíjense lo que estamos definiendo como que sea verdadera. Cuando todos los elementos del universo cumplen lo que dice P, es decir, que para que sea verdadera, el conjunto de verdad tiene que ser igual al universo. Esto es importante, porque aunque, si hubiera alguno que no la cumple, ya sería falsa, ¿no? Si alguno no la cumpliera, sería falsa. Entonces yo estoy mirando porque tengo miedo que haya algún chico que quiera entrar y yo no lo estoy permitiendo. Bien, entonces, antes de hacer yo voy a hacer otra cosa.
como siempre, hago otra cosa además, ¿no? Entonces, supongamos que tomamos un esquema PDF. Profe, no se ve. ¿Esto no se ve? No, justo está cortado el para todo. Porque le quedó corrida la cámara, profe, entonces vemos el pizarrón blanco y la mitad del negro. Ya vamos, Pero tranqui, lateralmente lo tiene que correr, no para arriba y para abajo. ya voy. Ya vamos a ir más allá. Ahí estamos. Vamos a ir más atrás, así tenemos mejor. Ahí se ve, se tendría que ver todo. Bien. Bien, entonces ahí yo veo todo. Entonces supongamos que tenemos P de X. X es irracional. O es número irracional, vamos a poner. Bueno, todos sabemos que hay números irracionales, ¿no? Por ejemplo, las raíces de todos los números cuadradas de todos los números primos son irracionales. El número pi es irracional, es decir, como que hay números irracionales, lo hay. Entonces, si yo pienso como universo todo el conjunto de los números reales y digo, para todo x, p de x, esto es falso. ¿Cómo demuestro que es falso? Bueno, viendo que el conjunto de verdad de P no es todo R. El conjunto de verdad de P, ¿por qué es distinto de R? Y bueno, porque tomamos el número 5, 5 pertenece a los reales, y P de 5 diría, 5 es un número irracional, y eso es falso. Esto es falso. Por lo tanto, el conjunto de verdad de P efectivamente es distinto de los reales. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿De acuerdo? No se llega a ver abajo, profe. ¿Podrías achicar un poquito tu cámara, Quique? Así yo veo mejor mi pizarrón. Yo ahí veo todo, por eso me llama la atención. Sí, profesor, ahora que usted lo corrió, sí, pero recién cuando Quique le avisó, los dos últimos renglones del negro no los veíamos. Me parece bien que me avisen. Me parece bien que me avisen. ¿Ahí no lo ven? Lo voy a poner más atrás, a ver. ¿Ahí lo ven mejor? ¿Ahí lo ven Ahí, mejor? y un poquitito, ahí, no, ahí. ¿Quique, ahí ves bien? Ahí sí, ahí se. Ahí. No, se corrió. ¿Los dos? ¿Los dos ven? No, profe, la verdad que le volvió a quedar mal, le digo sinceramente, pero bueno, no sé cómo lo podríamos resolver. No es sinceramente, es la verdad lo que hay que decir. No es cuestión de... ¿Ahí se ve o no? Profe, ¿y no puede anotar directamente en un pizarrón solo para no estar yendo y viniendo? Claro. No, voy a anotar en los dos porque hay cosas que tienen que quedar escritas. Bueno. Entonces, Sí, pero no. ahora yo voy a salir de adelante, porque ahora no ven porque estoy yo para adelante. Ahora... Ahí se ve, profe. Se ven bien los dos. ¿Qué dice? Conjunto verdadero de P distinto de R, porque ahí. Bien, entonces, supongamos que
tomamos como universo raíz de 3 pi e. Si yo pongo ese universo, entonces tengo derecho a cambiar la x nada más que por raíz de 3, por el número pi y por el número e. Entonces, lo único que voy a poder postular sería p de raíz de 3. Raíz de 3 es un número irracional. Cosa que es verdadera. P de pi. Pi es un número irracional. Cosa que es verdadera. Y P de E es un número irracional. Entonces, dentro de este universo, el conjunto de verdad de P es todo el universo. Por lo tanto, esta proposición, lo que tiene que quedar re claro es que una proposición no es solamente la forma que tiene, sino una proposición del cálculo de predicados. No importa la forma que tiene, sino en qué conjunto universo la estoy evaluando. Entonces, esta es verdadera en este universo. Si yo pongo el universo de los reales, es falso. Bueno, entonces, eso es lo que le piden para que ustedes hagan un ejercicio como este. Entonces, ustedes tienen que fabricarse un P, un Q, hacer la conjunción, y acuérdense cómo es la tabla de verdad de una conjunción. Una conjunción es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Bueno, así definimos la tabla, ¿no? Entonces, en el caso de los esquemas, las tablas de verdad que tenemos para las letras proposicionales son las mismas que vamos a utilizar para el cálculo de predicados, que es decir, para los esquemas. Entonces, acá, esto lo voy a escribir sintéticamente, esto es verdadera si el conjunto de verdad de P coincide con el universo, lo que discutimos antes. Y ustedes tienen que acordarse de todas las tablas, de verdad de las letras proposicionales las tablas de verdad básicas de las letras proposicionales que estudiaron. Eso es como algo que hay que tener incorporado más que la tabla de multiplicar. Entonces, hay que saber qué pasa cuando tengo P, cuando tengo no P, cuando tengo P y Q, cuando tengo P o Q, cuando tengo P, entonces, bien, acuérdense que el bicondicional también la pueden saber de memoria, o la construyen a partir de una conjunción y de un condicional. Esto hay que saberlo al dedillo, como se dice vulgarmente. Bien, entonces, estas tablas también se transfieren a los esquemas. Muy bien. Entonces, ahora, supongamos que me dicen encontrar, es decir, eso lo definen ustedes. Universo y esquemas para que esto sea verdadero. Quiero que una expresión que sea conjunción de dos esquemas resulte verdadero. ¿Y dónde? Y bueno, en algún universo. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre algo fácil. Pongo 1, 3, 7.
Entonces podría decir P de X. X es un número entero Q de X, X es impar, y dentro de este universo pongo P de X y Q de X. ¿Por qué esta proposición universal va a ser verdadera? Y bueno, porque yo me puedo mover entre estos tres números. Efectivamente, en cada uno de ellos, tanto P como Q son verdaderas, ¿no es cierto? ¿Quiénes tengo que ver? Tengo que ver P de 1, tengo que ver lo que dice P de 3, tengo que ver lo que dice P de 7, tengo que analizar lo que dice Q de 1, Q de 3 y Q de 7. En todos los casos, cada una de las cosas que estamos diciendo es verdadera. Entonces, si hago P de 1 conjunción Q de 1 va a ser verdadera. Si hago P de 3 conjunción Q de 3 va a ser verdadera. Si hago P de 7 conjunción Q de 7 va a ser verdadera. Luego, como los únicos que yo me puedo mover en este universo son el 1, el 3 y el 7, esta proposición es verdadera. Supongamos que me hubieran dicho, encontrar un universo y esquemas para que sea falsa. Y me quedo con los mismos esquemas. Ahora lo que voy a cambiar es el universo. A ver. ¿Y no podríamos haber cambiado también el conector? En lugar de poner una conjunción, poner una disyunción. Que dijera esto, Claudia. No, en lugar de cambiar el universo, digo. No, Porque tiene que mantenerse eso, claro. Tienes razón. Me pidieron que encontrara un universo para el cual esto fuera verdad. Entonces, si es esto, es esto. Ahora, supongamos que yo les digo encontrar un universo para que esto sea falso. Entonces, por ejemplo, tiene que fallarme o que sea entero o que sea impar. Entonces yo podría tomar el universo 0, 1, 3, 5, por ejemplo. Entonces, P de 0 es verdadero. Yo tengo que hacer P de 0 y Q de 0. Porque las pienso así porque después voy a tener que hacer la conjunción de las dos cosas, ¿no? Porque acá hay una conjunción. Entonces, 0 es un número entero, sí. 0 es un número impar, no. Por lo tanto, el valor 0 no pertenece al conjunto de verdad de P y Q. Por lo tanto, ese conjunto de verdad de P conjunción Q es distinto de nuestro nuevo universo, que lo voy a llamar U2, porque había otro anterior. Por lo tanto, la proposición esta, en este universo, es falsa. ¿Es distinto de qué, profe, que no leo en la parte derecha abajo de todo, lo último? Es distinto de U2. Está enfocado, ¿no? El conjunto de verdad de P y Q es distinto de U2. Gracias. Que es la condición para que una proposición universal sea falsa. Es verdadera si siempre... Salían en calle acá con el segundo. A ver, hay un chico que quiere entrar. Ahí está Piñedo adentro. Bien. Entonces, vamos a otro ejemplo, que no sé si está pedido ahí o qué sé yo, pero vamos a hacer otra cosa parecida. Supongamos que nos dicen, para todo X,
h de x, entonces t de x. Y el ejercicio es similar. La propuesta que nos hacen es similar. Hallar universos y esquemas para que esta proposición sea verdadera. Entonces, hay que acordarse cómo es la tabla de verdad de un condicional. Entonces, un condicional es verdadero, antecedente, siempre que el antes... A ver, vamos por cuando es falso, porque es un solo caso. Entonces, un condicional es falso si tiene antecedente verdadero y consecuente falso. En todo otro caso, eso es verdadero, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos definir un universo y y esquemas convenientes si yo quiero que esto sea falso o si quiero que esto sea verdadero. Bueno, entonces supongamos que consideramos universo el conjunto de los números enteros. ¿Está bien? Tomo h de x, por ejemplo, x es múltiplo de 4. ¿Se acuerdan qué quiere decir que sea múltiplo de 4? Un número A es múltiplo de 4 si A es 4 por algún número H que sea un número entero. O de otra manera, múltiplo de 4 es lo mismo que decir que sea divisible por 4, ¿no? Es decir, es 4 por algún otro número entero, eso es ser múltiplo de 4. Bien, x es múltiplo de 4. De x es múltiplo de 12. Entonces, ¿qué les parece? Para todo x, si x es múltiplo de 4, entonces x es múltiplo de 12. Estaría diciendo acá, ¿no? Si x es múltiplo de 4, entonces x es múltiplo de 12. ¿Les parece que está bien, que está mal? Falso. No necesariamente. Falso. Por ejemplo, 4 es múltiplo de 4, pero no de 12. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para ver muy bien lo que dijo él? ¿Cómo hacemos para ver que esta proposición es falsa? ¿No? Buscamos un objeto, vamos a llamarlo A, perteneciente al universo. Buscamos A perteneciente al universo tal que h de A sea verdadera y t de A sea falsa. ¿Por qué? Porque en ese caso yo me estaría metiendo, ¿se acuerdan a la tabla de verdad del condicional? En el caso de verdadera, falsa. Verdadera, falsa, ahí en esa situación es falso el condicional. Entonces, él dio muy bien un ejemplo de A. ¿Qué A me dio como ejemplo? El número 4 nos planteó, no sé porque no vi quién habló, nos planteó que el 4 es múltiplo de 4, pero 4 no es múltiplo de 12. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Esta proposición adentro del universo es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque encontramos lo que se llama un ejemplo en contra. Un contraejemplo. Encontramos el número A igual a 4. A igual a 4
¿Qué cumple A igual a 4? H de 4 dice 4 es múltiplo de 4. Su valor de verdad es verdadero. ¿Qué dice T de 4? T de 4 dice 4 es múltiplo de 12. Esta es verdadera, esta es falsa. Con que yo haya encontrado un bicho que vive en este universo donde se da H y no se da T, ya encontré que la proposición universal es falsa. No es el 4 el único donde me falla, ¿no es cierto? También podría haber dicho 16 es múltiplo de 4, 16 es múltiplo de 12, esta hubiera sido verdadera, esta hubiera sido falsa. Hay muchos ejemplos en contra, pero alcanza con que encuentren uno. ¿Está bien? El 4 pertenece al universo, pero no pertenece al conjunto de verdad de este esquema, que es un esquema condicional. Es decir, el conjunto de verdad de H, entonces T es distinto de los enteros. ¿Cómo veo que es distinto de los enteros? Y porque encontré un entero que cumplía H y no cumple T. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿se animan a darme un universo donde esto sea verdadero? ¿Un universo donde esto sea verdadero? 4, 8, 12, por ejemplo, son todos múltiplos de 4. Sí, ¿y son múltiplos de 12? Ah, no, tenés razón. No, tiene que ser 12, 24. 12, 24. Claro, 36. Bueno, entonces el universo podríamos poner el 0, el 12, el 24, el menos 24, por ejemplo, el menos 48. Pongo ese universo. ¿Qué les parece? Profesora, discúlpeme, pero usted recién borró que el conjunto de verdad de h de x, entonces t de x, era distinto de... El universo, de los enteros. Ahora tengo este otro universo. Mi universo ahora es este. 0 es múltiplo de 4. H de 0, entonces T de 0. ¿Qué le pasa a esto? 0 es múltiplo de 4. No. ¿Por qué no? 0 no es lo mismo que 0 por 4. Cero es múltiplo de cualquier número. 0 es múltiplo de cualquier número. Todos los números dividen el 0. 0 es múltiplo de cualquier número. Fíjense que cualquiera sea el B, digamos, A, es múltiplo, o 0 es múltiplo, vamos a poner así, 0 es múltiplo de B para todo B. ¿Por qué? Y bueno, porque 0 es 0 por B, siempre. Entonces, 0 es múltiplo de cualquier número. 0 es múltiplo de 4. ¿Y 0 es múltiplo de 12? Y sí, porque ahí lo escribí con marcador. Qué gracioso. 0 es múltiplo de 12. Entonces, este condicional es verdadero. Si hacen H de 12, entonces T de 12, también, ¿no? 12 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 12. 24 es múltiplo de 4, habría que hacer todos los condicionales que están planteados acá. Entonces, H de 24, entonces H de...
perdón, t de menos de 24, también h de menos 24, entonces t de menos 24, todos estos condicionales son ciertos. Como todos estos condicionales son verdaderos, entonces en este universo, estas dos esquemas H y T conectados por el condicional, resulta que son verdaderos. Ahora, una pregunta un poco más difícil. ¿Qué pasa en este universo? Cambia el universo, ¿eh? Sigo con los mismos esquemas y la misma estructura. ¿Qué les parece? Para 1 y 0 no se cumplirían. Para Porque, 0 sí, perdón, para 1 no. a ver, H de 1, entonces T de 1. Pero con el criterio del 0, 1 por 4 es 4. Y 1 por 2 es 12. ¿1 es múltiplo de 4? No. Para mí no. Para 1 nadie. Para nadie. Para nadie es. Es decir, 1 es 4 por algún número entero. ¿Hay algún número entero que multiplicado por 4 me dé 1? Todos. No. No. Es decir, que H de 1 es falsa. H tendría que ser un cuarto y eso no es un entero. Es falsa. H de 1 es falsa. 1 es múltiplo de 12. Ah, qué bien hecho que está. Da falso, falso y es verdadero. Ah, bien, Quique. Es falso. ¿Cómo me agarró? Profe, no lo entendí, ¿lo podrías volver a explicar? Bueno, espera, todavía no terminé. Quique empezó a hablar y tiene razón. Bueno, T de 1. 1 es múltiplo de 12. Renata, 1 es múltiplo de 12. No. Es falsa. Entonces, ¿qué pasa con H de 1, entonces T de 1? ¿Cómo es la tabla de verdad del condicional? Falso. Falso, falso, falso. No, verdadero. Falso, Verdadero. falso, verdadero. Perdón. Verdadero. Cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso. Por eso yo les dije que estas tablas las tienen que tener adentro del cerebro y no sacárselas nunca más. ¿Mm? Entonces, como H de 1, entonces T de 1 es falsa, entonces H de 1 es falsa, T de 1 es falsa, entonces el condicional es verdadero. Falso, falso es B. Piensen en la tabla de verdad, que ya la saben de memoria, ¿eh? Por lo tanto, en este universo, esta proposición es verdadera. Todos los elementos del universo están en el conjunto de verdad del esquema H de X, entonces T de X. ¿Por qué? Y bueno, porque este es falso. ¿De acuerdo? ¿Entendido? También podríamos poner alguno donde el H sea falso y el T sea verdadero, ¿no? Que el H sea falso y el T verdadero también me daría algo verdadero. Supongamos, a ver, ¿qué podríamos poner acá? A ver, algún número, bueno, no voy a encontrar, porque todos los múltiplos de 12 son de 4. Bien.
Pero falso, falso, sí, es verdadero. A eso hay que remitirse a la tabla de verdad en Si en condiciones. el universo hubiéramos tenido el 16, por ejemplo, que es múltiplo de 4, pero no de 12, ahí hubiéramos encontrado un ejemplo. No, en contra. Eso sería falso. Si acá Ah, eso tuvieras sería el falso, tiene razón. si tuvieras pensalo nada más que en el 16. H de 16 es verdadero y T de 16 es falso. Es falso, claro, es verdadero. H de Es 16, falso. entonces T de 16, en este universo aún tan chiquitito, resulta que es falsa, ¿no? Falso. Entonces, cuidado, por eso digo, hay que manejar, tener siempre presente las tablas de verdad de las letras proposicionales porque ellas se amplían a los esquemas. Bueno, entonces, a ver, vamos a algo, a otra forma, qué sé yo. Existe X, M de X o no H de Y. Bueno, H la usé recién, a ver si piensan que es la misma. Y no W de X. Para que sea verdadera. Una disyunción que tenga una negación por el medio y que tenga un cuantificador existe. Ustedes tienen que inventarse esquemas. Lo primero, digamos, yo pienso que lo más fácil es primero inventar los esquemas, ¿no? Y después mirar esos esquemas, dónde son válidos, dónde no son válidos, y entonces qué es lo que van a poner. Esto es bastante... ¿Para que resulte verdadero o que resulte falso? Eso es lo que no escuché. Primero vamos con que resulte verdadero, ¿eh? Que sea verdadero. Piensen en propiedades de los números, así no tienen tanto problema. Propiedades de los números. ¿Alguna propiedad de los números? A ver. ¿Y el universo recién no nos sirve, profe? Bueno, no sé qué vas a poner. Esos 0, 4, 12, 16, con el mismo... 0, 4, 16. Bien. ¿Y qué iba a ser M para vos? Los M, los X es múltiplo de 4, o sea, M de X. Y Q, pero me faltaría un 1, por ejemplo, ahí. Y Q W de X. Y Q puede ser par. X es par. Pero ahí siempre va a dar verdadero. Siempre va a dar verdadero. No sé. Bueno, estábamos pensando que fuera verdadero, ¿no? Profe, ¿le puedo sugerir una a ver si me salió? Que ella está hablando, esperemos. Bueno. Es no W. Porque acá dice no W. X no es par. Eso es W. X no es par. ¿Está bien? Entonces, en este universo, esta proposición, existe X, tal que X pertenece al universo y tengo esta disyunción, ¿es verdadera o es falsa? Para mí es verdadera. ¿Por qué? Porque M de X son múltiplos, sí, múltiplos de 4,
y no WX es impar, es no par, o es impar. Pero ¿qué pasa? Verdadero, falso es verdadero en la disyunción. Exacto. La disyunción alcanza con que uno sea verdadero, con uno de los disyuntos verdaderos. Claro. Entonces, con este universo que vos elegiste, todos son múltiplos de 4. Por lo tanto, todos van a verificar este disyunto. ¿Está bien? No verifican el otro. ¿Está bien? No verifican el otro, pero no importa. Porque para que algo sea verdadero en una disyunción, alcanza con que uno de los dos sea verdadero. Como en nuestra situación el M siempre es verdadero, ¿está bien? El M siempre es verdadero cuando lo reemplazo por el 0, por el 4 y por el 16, entonces aunque me falle el no W, ¿está bien? Porque es mentira que los números que están acá adentro no sean pares, no importa, porque hay una disyunción, ¿no? Entonces, está bien lo que hiciste, este universo y estos esquemas me sirven como ejemplo para que esto sea siempre verdadero. Ahora, te cambio la pregunta. Con todo lo que está acá abajo, ¿puede ser falsa? ¿Quién contesta? ¿Puede No, ser? yo creo que no. Y no, porque en este No. esquema, justamente lo que acabamos de decir, que siempre esto es verdadero, ¿no? Claro. Siempre esto es verdadero en este universo. Por lo tanto, no encontrás ningún objeto que vive en este universo que haga esta disyunción falsa. Cambio todo, cambio casi todo. Sigo con la forma, y acá al universo le voy a poner el número 7. Y pregunto, En ese caso va a ser falso. Ah, perdón. ¿es verdadera? ¿0 es múltiplo de 4? Sí. ¿0 no es par? No, sí es par. Es par. Bueno, o sea que el 0 lo que verifica es M, no verifica no W. No. Entonces, como verifica uno de los dos, es verdadero. 4, ¿es múltiplo de 4? Sí. Sí. ¿No es no par? No. 4, ¿es par o no impar? No. Es impar. Es par, es par. Esta es falsa. ¿El 16 qué pasa con el 16? Igual. Igual. ¿Con el 7? Y el 7 no, porque el 7 sí, el no W pasa a ser, decirnos que es par y es mentira. No, el no W es verdadero, perdón. Ah, bien. Me confundí. Bien. Entonces, el 7 no verifica M, pero sí verifica no W. ¿Está bien? Entonces, en este universo, también el existe es verdadera. ¿Está bien? Hay alguno del universo que verifica alguno de los disyuntos. En este universo, ¿es falsa? ¿Qué les parece? Si en todos era verdadero, ¿puede ser falsa en ese universo? No. No. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a cambiar de universo. ¿No? Vamos a cambiar de universo y vamos a poner el 17, el 15 y el 7, el 17, el 0 y el 2. Y el 1 y el 0, el 2 y el 6. A ver. ¿Qué pasa con el valor de verdad de esta estructura en este universo? ¿Qué pasa con eso?
Con el 17 es verdadero, Con el 17 es verdadero. Muy bien, porque este se verifica. claro. Con el 6, Con el 6 también porque no se verifica. No, con el 6 no. Con el 6 es falso. con el 6. Ah, no, porque es falso, falsa la conjunción, la disyunción, Con para el que sea 2. falso. Entonces Con el es 2. falsa con el 6. ¿Pero qué quiere decir que una exista sea verdadera? Que tenemos que tener que uno de los dos tiene que ser verdadero. ¿Dónde? ¿Cómo dónde? En la proposición. ¿Hay algún individuo del universo que hace verdadera esta disyunción? Para que una proposición existencial sea verdadera, ¿qué tiene que pasar? Para que una disyunción, uno de los dos tiene que ser verdadero, nada más. Pero una existencial, ¿cuándo es verdadera? Cuando con que uno cumpla las dos, la condición que está ahí, sea verdadero, ya es suficiente. O sea, tendría que haber un elemento de ahí donde m de x o no de x cumpla, que uno sea verdadero y el otro falso, ya cumple. Porque Muy ya bien. con que uno de los dos sea verdadero, ya lo cumple. Cuando el conjunto de verdad del esquema, sea distinto del vacío. Cuando haya alguno que vive en el universo que verifica la condición. ¿Y hay alguno que vive en este universo que verifica la disyunción? ¿Hay alguno que vive en el universo que verifica la disyunción? ¿No? No. A ver, M de 6 o no W de 6. ¿La verifica? No, eso es falso, porque las dos son falsas. Muy bien, las dos son falsas. M de 2 o no W de 2, ¿es verdadera o falsa? Es falso. M de 17 o no W de 17, ¿es verdadera o falsa? Esa es verdadera. Bueno, entonces hay un bicho que vive en el universo, que es el número 17, que cumple la condición. Por lo tanto, el existe se cumple. Hay alguien que en el 17 que cumple esto, lo hace verdadero. ¿Bien? Por lo tanto, el conjunto de verdad de este esquema adentro de este universo es distinto del vacío. ¿Quién vive ahí? El 17. El 17 pertenece al conjunto de verdad de M o no W. Ojo con eso, ¿eh? No tienen que verificarlo todos. Para un existe, alcanza con que haya uno adentro del universo que verifique la disyunción. Yo hice otro ejemplo, ¿puedo preguntar? Y sí, vamos. Elegí el universo 2, 4. El universo es 2, 4, pi y 3. Sí. Los esquemas son m de x, x es múltiplo de 2. Sí, ¿qué más? Y w de x, x es irracional.
en el M de 2, en el X igual a 2, se cumple. Con que ya eso se cumpla, es distinto del vacío, para el existe por lo menos uno, es verdadero. Muy bien. ¿Sí? El 3, el 4 también te lo cumple, ¿no? Sí, 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 hay algunos que no, pero con que haya uno es suficiente. ¿Ya está? Sí, sí, esta sería otra cosa. Gracias. Perfecto. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió esto? ¿No? Sí, gracias. Por ejemplo, podría ser algo más grande, ¿no? Algo más grande. Es decir, acá trabajamos con universos chiquititos, ¿no? Pero supongamos que yo pueda poner, en lugar de esto, podría poner, qué sé yo, W de X. X es racional. No W de X sería X no es racional. Y tomo como universo el conjunto de todos los números primos. Porque estamos pensando en conjuntos finitos, hasta ahora hicimos unos conjuntos finitos, ¿no? Pero acá tenemos un conjunto infinito. X, no, esperen un poco, X es, quiero poner otra cosa. Creo que voy a cambiar un poco para que quede. Voy a necesitar dos variables, S de X, Y. A ver. Y entonces sería así. Para todo X, si X es primo, entonces X es la raíz cuadrada. Para todo X, para todo Y, para todo X y para todo Y, para todo X y para todo Y, si X es primo, entonces si Y es primo, entonces S de X, Y J de X.
Este ya es más difícil. Porque tiene dos variables. Entonces acá estoy diciendo que cualquiera sea el número primo, entonces la raíz cuadrada de ese primo, la raíz cuadrada de ese primo es racional. El que está arriba de para todo i es j de x que no llego a leer. J de x es racional. Sí. Ah, gracias. Bueno, la raíz cuadrada de todo primo es irracional. ¿No? Por lo tanto, esto es falso. Porque si x es primo, la raíz cuadrada de un primo es irracional. Y acá yo estoy diciendo que es la raíz cuadrada, que es el x, es racional. Entonces, este es una cosa más difícil, ¿no? Porque aparece en dos variables. ¿Por qué hablo de dos variables? Sí, porque tengo que hablar de la raíz cuadrada de otro número. ¿Está bien? Estoy hablando de la raíz cuadrada de otro número. X es la raíz cuadrada de y. El símbolo sería así, ¿no es cierto? X es la raíz cuadrada de y. Bueno, eso lo estoy escribiendo simbólicamente con palabras. X es la raíz cuadrada de y. Y estoy diciendo que este X es racional. Ahora, ¿qué ocurre? Si el número es primo, su raíz cuadrada no es racional. ¿De acuerdo? Entonces, si el antecedente llega a ser verdadero, el consecuente es falso. ¿Sí? Profe, cuando uno define, por ejemplo, t de x, x es primo, no hace falta poner t de y, porque es cambiar la variable, ¿no? Con eso es suficiente. Es suficiente. Acá yo puedo poner, si acá, por ejemplo, pusiera t de z, ¿qué sería? T de z sería z es primo. Claro, no hace falta volver a escribir lo mismo, va. Se dice habitualmente es que la variable no dice nada por sí mismo, ¿no? Lo que dice es lo que yo postulo de la variable. Si yo pongo t de u, querría decir u es primo. Así como digo t de 2, 2 es primo, o digo t de 4, 4 es primo, que sea verdadero o falso es otro problema. Pero lo que yo digo es que cuando yo cambio una letra por otra letra, que estoy pensando que está variando, no necesito cambiar el esquema. Gracias, Quique, por la pregunta, para así me permitió explicar algo que yo lo daba sobreentendido y no sé si para todos era claro. Gracias. Vino bien. Profe, antes del para todo hay un existe, en la última de abajo, acá. No, acá hay dos para todos. Ah, para todo bien, porque no lo veía. Bien. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa así de la práctica de simbolizaciones? Después de haber quedado duda. A ver qué dice el chat, porque yo le estoy descuidando el chat, estoy mirando. Bien. No, la mayoría está preguntando por oralmente, mejor. Bien, ¿qué otra duda tienen? Cuéntenme. Con respecto a eso de cuantificadores y simbolización, ¿eso quedó claro de la práctica o todavía tienen inconvenientes? Sé que hay una chica que entró después, Ferreira creo que es el apellido, en todo caso después me pregunta, si no le quedó claro ahora, me pregunta nuevamente. A ver,
¿Qué otra cosa tenemos para preguntar? Bueno, entonces vamos a hacer cosas de conjunto ya. Bueno, un conjunto... Igual, perdón, la práctica de conjunto no la tenemos todavía. O está y me la perdí. No importa que no la tengas. Algo importante es entender que los conjuntos quedan definidos por sus elementos, ¿no? Los conjuntos quedan definidos por sus elementos. Y hay dos maneras habituales de definir un conjunto. Cuando yo enumero los elementos que están en el conjunto, cada uno de ellos, se dice que estoy haciendo una definición del conjunto por extensión. Es decir, digo quiénes son los que viven en el conjunto. Obviamente que eso se puede hacer cuando el conjunto es finito. Si el conjunto es infinito, yo no voy a poder nombrar a todos los que están en el conjunto, ¿no? Es decir, se pueden definir un conjunto A. Las cosas que tiene dentro de A se llaman elementos. Es habitual, no necesariamente obligatorio, indicar con letras mayúsculas los conjuntos, con minúscula a sus elementos. Entonces, cuando algo es elemento de un conjunto, se acostumbra a escribir X pertenece a. Esta es una relación de elemento a conjunto. El símbolo pertenece, de alguna manera, da una subordinación de elemento a conjunto, ¿no? X pertenece a, quiere decir que X es un objeto que está adentro de lo que yo llamo conjunto A. Entonces, una manera de definir un conjunto por extensión es nombrar sus elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto A dado por 2, 3, menos 1. Bien, recién estuvimos trabajando con conjuntos en los universos. Entonces, yo voy a escribir 2 pertenece a, 3 pertenece a, menos 1 pertenece a. Es una manera de escribir un conjunto, enumerando o diciendo quiénes son sus elementos. Se llama por extensión, ¿no? También los conjuntos, en muchas oportunidades, los vamos a definir por comprensión. Por comprensión es dando una propiedad que verifican todos los elementos del conjunto. A veces es bastante complicado definir un conjunto por comprensión. Por ejemplo, ahí no encuentro una ley rápida de formación. Y si me pongo a buscar una ley para determinar este conjunto, voy a escribir mucho más que numerando cada uno de los elementos, ¿no? Yo podría, por ejemplo, escribir que el 2 y el 3 son números naturales, mayores estrictos que 1 y menores iguales que 3. Podría escribir así. Sería el conjunto de los X, tal que X pertenece a los naturales y X es mayor que 1, menor o igual que 3, o X es igual a menos 1. Así podría escribir este conjunto. Con esta conjunción estoy definiendo el 2 y el 3. Y acá tomé el menos 1. Eso sería definir por comprensión, es decir, he dado una propiedad. He dicho, son los X que cumplen esta condición, o si no, cumplen esta otra condición. Entonces, ¿quiénes son los que están mayores que 1, siendo naturales, y menores o iguales que 3, y nada más que el 2 y el 3? O si no,
Si no cumplen esta, tienen que cumplir la que está del otro lado. Y la que está del otro lado de la disyunción es ser menos 1, que es esto. Entonces se dan cuenta que a veces uno piensa que por comprensión la cosa va a quedar, digamos, la palabra comprensión a nosotros nos da la idea de comprimido, ¿no? Como que fuera algo más chiquito. Es mucho más fácil escribir este conjunto por extensión que escribir una propiedad que la define. La propiedad que la define no es única en general. La propiedad que define a los elementos de un conjunto en general no es única. Fíjense que acá yo también podría haber usado esto. Sería x es un número entero, en lugar de decir que es natural, es un entero, y puedo poner 2 mayor o igual que x, menor o igual que 3. Cambié todo acá adentro, ¿no? Puse que era un entero, mayor o igual que 2 y menor o igual que 3, o x igual menos 1. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no hay una, para que vean que no hay una única manera de comprensión. Bien. Lo importante es que entiendan qué quiere decir pertenece. Dentro de los conjuntos se define la igualdad. Dos conjuntos, vamos a decir que son iguales, y los anotamos de esta manera, cuando todos los elementos de A son también elementos de B, y todos los de B son de A. Es decir, dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Los conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Obviamente que si los conjuntos están dados por extensión es muy fácil ver si esos conjuntos son iguales. El asunto es cuando las cosas no están dadas por extensión los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos esta situación. Supongamos que me dieron A de esta forma, me dieron B, que es el conjunto de los X, tal que X menos 2 por X menos 3 por X más 1 es igual a 0. P igual es, profe. ¿Eh? P igual a, ¿qué letra que no veo? El conjunto de los X tales que... Anterior, P igual, S igual. Sí, B igual. Ah, B, no veo, está bien, gracias. B igual. Nos queda fuera de pantalla, profesor, ese pedacito, por eso. Ahora... Perfecto, gracias. B igual al conjunto de los X tal que X es X menos 2 por X menos 3 por X más 1 es igual a 0. Para esto tienen que acordarse lo siguiente, de números. En R, y por lo tanto en todos los otros conjuntos, si A y B son números reales, si el producto vale 0, entonces A es 0 o B es 0. Si un producto de números reales da 0, alguno de los dos es 0. Entonces, eso, si vale en R, también va a valer en los naturales, va a valer en los enteros, va a valer en los racionales. Si acá me dicen que este producto me da 0, ¿qué significa? Si X menos 2, vamos a analizarlo aparte, X menos 3 por X más 1 es igual a 0, entonces quiere decir que X menos 2 es 0, o si no, X menos 3 es 0, o si no, X más 1 es igual a 0. Y si X menos 2 es 0, quiere decir que X vale 2, o si no, si X menos 3 es 0, quiere decir que X es igual a 3, o si no, si X más 1 es 0, X es igual a menos 1.
Es decir, me dieron un poco camuflado el conjunto B, que son aquellos números que verifican que el producto de estas tres expresiones donde aparece X vale 0. Pero acordémonos que un producto de números es 0 si alguno de los factores es 0. O sea que X menos 2 igual a 0 me da el número 2. Que X menos 3 sea 0 me da el número 3. Que X más 1 sea 0 me da el número menos 1. Bueno, entonces al final, ¿quiénes son los que están en B? Y bueno, son el 2, el 3 y el menos 1. Entonces acá escribí un conjunto B que en realidad es lo mismo que A. Porque todos los que están en B están en A, y todos los que están en A están en B. ¿No? El 2 anula esto, por lo tanto el producto va a dar 0. El 3 anula este factor, por lo tanto todo el producto da 0. El menos 1 anula este factor, por lo tanto todo el producto da 0. Es decir, que todos los que están en A están en B, y todos los que están en B están en A. Estos dos conjuntos son iguales. ¿Estaría escrito por comprensión, profe? Claro, porque Bien. di una propiedad. Bueno, entonces los conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. Ahora, hay veces que podríamos tener un conjunto H, por ejemplo, que sea el número 2 y el número menos 1. Ocurre algo que es cierto, que todos los elementos que están en H también están en A, pero no todos los que están en A están en H, porque 2 pertenece a H y 2 pertenece a. El menos 1 pertenece a H y menos 1 pertenece a. Pero 3 pertenece a y 3 no pertenece a H. Así se escribe que no pertenezca. Se escribe el pertenece con una raya encima. Entonces, lo que ocurre entre H y A, decimos que H está contenido en A. H está contenido en A, pero A no está contenido en H. ¿Por qué A no está contenido en H? Y bueno, porque hay un elemento que está en A y no está en este H. Entonces, contenido es cuando todos los elementos de un conjunto están adentro de otro. Es menos que la igualdad. En general, la contención es menos que la igualdad. Vamos a decir que un conjunto A está contenido en un conjunto B si ocurre lo siguiente. Para todo X, si X está en A, entonces está en B. Es decir, si ese condicional que yo estoy escribiendo es verdadero, este condicional tiene que ser verdadero. Todos los que están en A también están en B. Entonces, si para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Por eso yo digo que H está contenido en A, porque el 2 está en A, perdón, está en H y también está en A. El menos 1 está en H y también está en A. ¿Y por qué no son iguales? Y bueno, porque el 3 está en A, pero no está en H, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo clásico de contención que no llega a ser igual. Cuando son iguales, también están contenidos. Obvio, ¿no? Si dos conjuntos son iguales es porque se contienen mutuamente. Lo que pasa es que cuando son iguales, el contenido va de un lado para el otro, digamos. Para los dos lados. Si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B.
Y si A es igual a B, entonces se dan las dos contenciones. Es decir, es un sí y solo sí. Si A está contenido en A y B está contenido en A, entonces los conjuntos son iguales. Esto va a ser muy importante para cuando tengamos que demostrar igualdad entre conjuntos. Hay un conjunto muy especial, que se llama vacío. Es un conjunto que no tiene elementos. Es muy útil ese conjunto que no tiene elementos. ¿No? Entonces, si algo no tiene elementos, se piensa como el conjunto vacío. Se puede demostrar que el vacío es único. No hay muchos conjuntos vacíos, hay uno solo. No sé si Marisa trabajó con el vacío. Para los que fueron a la teoría de Marisa. ¿Marisa trabajó con el conjunto vacío? Sí, lo hizo, profe. ¿Trabajó? Bueno, vamos a demostrar que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Es decir, yo tengo que demostrar que el cuantificador debo demostrar que la proposición para todo universal, para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a. Que esto es verdadero. Y acá tenemos la siguiente situación. Tenemos que ver que este condicional se cumple. Se cumple siempre. Entonces, ¿qué pasa con X pertenece al vacío? Entonces, X pertenece a. ¿Qué opinan de esto? Hemos dicho que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, ¿qué opinan cuando decimos X pertenece al vacío? ¿Cuál es el valor de verdad? El primero es falso, el segundo es verdadero, Falso. se cumple siempre. Esto es falso. Esto, no sé, puede ser verdadero o falso. Pero se cumple en ambos casos. Exactamente. Entonces, este condicional va a ser verdadero. Independientemente de que esté en A o no esté en A, pero alcanza con que al decir X pertenece al vacío, esto es falso. Por lo tanto, todo el condicional es verdadero. Por lo tanto, para todo X, afirmar X pertenece al vacío, entonces X pertenece a, es verdadero. ¿Mm? Entonces, eso significa que el vacío está contenido en A y no importa quién sea el conjunto A. ¿Se entiende? O sea, ahí habría una tautología y de ahí se demuestra. ¿Qué cosa sería tautológico? La tabla de verdad de esa proposición. No tiene tabla de verdad. O sea, si es falso y la primera y la segunda es verdadera, o si es falso y la segunda es falsa. Con un condicional. Bueno, acá lo que tenés es falso, siempre vas a tener falso. Vos decís que si acá yo pusiera la primera falsa, la otra podría ser verdadera o falsa, ¿no es cierto? Cuando pienso en ese condicional. Y entonces Sí. siempre el resultado va a ser B. Claro. Bueno, no es una tautología en el sentido de que para que sea una tautología yo también tendría que pensar que esto podría ser verdadero y eso no se da. Ah, está bien. Entonces,
Entendido, no tengo tabla de verdad. Estoy usando la tabla de verdad en dos instancias de verdad en las cuales siempre me da verdadero, ¿no? Bueno, entonces fíjense que acá no hemos dicho nada del conjunto A. Esto es lo que importante que piensen. Entonces, también va a ser cierto, obvio, que el vacío está contenido en el vacío. Y entonces eso hace que el vacío sea único. Si yo defino que el vacío es un conjunto que no tiene elementos, siempre va a pasar que el vacío está contenido en el vacío. Y bueno, como estos son iguales, los símbolos que he puesto acá, también obvio que el vacío está contenido en el vacío. Una sutileza, digamos. Entonces, hemos dicho que dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente. Entonces, esta condición, tendríamos que el vacío es igual al vacío y no hay otro conjunto que tenga la particularidad que tiene el vacío, que es de no tener elementos. ¿No? Eso es importante saber que el vacío es único. El vacío es único. Es el único conjunto que no tiene elementos. El vacío es el único conjunto que no tiene elementos. Si ustedes pensaran que hubiera dos conjuntos con la propiedad de no tener elementos, ellos serían iguales. Muchas veces en matemática, cuando queremos probar que hay un único objeto que tiene una determinada propiedad, lo vamos a ver más adelante, entonces se supone que hay dos con esa propiedad y al final colapsan en ser uno solo. Por ahora, tómenlo así y después vamos a ver en algún caso cómo lo podemos demostrar. Para casos particulares, ¿no? Entonces, lo que les tiene que quedar acá es que el vacío es único. ¿Qué quiere decir? Que hay un único conjunto que no tiene elementos. Un comentario importante. Si yo escribo entre llaves y meto adentro el símbolo del conjunto vacío, este conjunto, todo ese conjunto, no es vacío. Tiene adentro el conjunto vacío, ¿no? Este conjunto tiene algo adentro, ¿eh? Supongamos que se llama T. T, escribí llave y adentro metí algo. Y metí un conjunto vacío. Entonces, T no es vacío. T no es vacío. Tiene un elemento. ¿Quién? Y el vacío pertenece a T. ¿No? Es decir, hay conjuntos cuyos elementos son conjuntos. Hay conjuntos cuyos elementos son conjuntos. Bueno, este T tiene algo adentro. ¿Quién tiene adentro? El conjunto vacío. Entonces, vacío, meter adentro de unas llaves el conjunto vacío, ya no tengo un conjunto vacío, tengo un conjunto que algo tiene adentro, ¿eh? Bueno, otra cosa que a veces les trae a confusión, y ya las adelanto para cuando tengan que resolver la práctica. Por ejemplo, si yo escribo 1, escribo 2, 3 y cierro llave, acá estoy escribiendo por extensión un conjunto que se llama J. ¿Qué cosas están adentro de J? Y adentro de J hay dos objetos, nada más. Un elemento y un subconjunto. El 1 pertenece a J y el 2, 3 pertenece a J. Los elementos de J son dos. El número 1 y el conjunto 2, 3. El número 2
no pertenece a J. Y el 3 tampoco. J está formado por dos elementos nada más. El número 1 y el conjunto binario 2, 3. Se llaman conjuntos unitarios, por ejemplo, un conjunto A, fabricado con la letra A y nada más, le puse A por ponerle, este conjunto es unitario porque tiene un único elemento. Un conjunto como W, fabricado con las letras L y M, como tiene dos letras, decimos que es binario. Si tiene tres letras, ternario, y así seguimos. Bueno, en general, unario, binario. Mucho más que eso no decimos. O tiene 3 elementos, tiene 4 elementos, etc. Este conjunto J tiene dos elementos. El elemento 1 y el elemento este. Este es un conjunto. Bueno, pero adentro de J es un elemento. El 2 está adentro de este elemento, pero no es elemento de J. Lo mismo pasa con el 3. El 3 está adentro de este elemento, pero no está en la lista de J. Entonces, cuidado, que eso trae mucha confusión, 2 está acá adentro, pero no está en J. En la lista de J tengo dos cosas nada más, el 1 y el 2, 3. Tampoco es cierto para ese ejemplo, que yo escriba que el 2, 3 está contenido en J. Esto no. Porque que el 2, 3 estuviera contenido en J querría decir que el 2, como el 2, obvio que pertenece a 2, 3. 2 pertenece a 2, 3. Pero 2 no pertenece a J. Entonces no está contenido. El 2, 3 no está contenido. Lo mismo podría haber, en lugar de tomar el 2, podría haber tomado el 3, ¿no? Entonces, cuidado cuando tenemos conjuntos adentro de otro conjunto, cuando tenemos conjuntos adentro de otro conjunto, y no confundirlos, Una Bueno. pregunta. Si Sí. al 2, 3 le pongo otra llave, sí sería incluido, ¿no? Exacto, Quique, muy bien. No entendí el comentario de Quique, profe. Esto es un elemento, pero así lo transformás en conjunto. Entonces, O sea que si estuviera escrito así, en J, podría decir que los elementos es el 1 y el subconjunto 2, 3. no. No entiendo. Este conjunto, ¿qué elemento tiene? Uno solo, ¿Cuál es? conjunto 2, 3. Muy bien. Entonces, ese conjunto está contenido en J. Porque Claro, sí. el que tiene este conjunto grandote, ¿no? Está bien. Es el 2, 3. Y el 2, 3 sí pertenece a J. Entonces, este sí está contenido en J. Bien. Gracias. Voy adelantando cosas que van a aparecer en la práctica que sigue. Entonces, ¿Cuándo la van a subir la próxima práctica, profe? Solo una curiosidad, que hoy, Solo una curiosidad, digo, ¿cuándo va a estar subida la próxima práctica? Yo la bajé de la página oficial, profe. Bueno, me alegro. ¿En qué página oficial, Quique? Porque vos entrás en cada lugar, es más raro. Bueno, En la facultad exacta, en la parte del departamento de matemática, desde el primer día había, creo que estaban todas. del año pasado, pero Claro, si pero yo voy a esperar a que la profesora ponga las de este año porque quizás las cambia. no, O agrega o saca. Escucha, por favor.
La 1 y Sí. la 2 seguro que van a ser las mismas. Bien. ¿No? ¿Qué otra cosa iba a decir? Bueno. Podemos parar acá. Porque perdí el hilo y no me acuerdo qué era lo que iba a decir. Yo, profe, me voy porque tengo que ir al médico, pero me voy contento porque le voy a demostrar que tengo algo en la cabeza, porque usted dijo que si el conjunto, por ejemplo, de mi cabeza está vacía, el conjunto que tiene el conjunto vacío tiene algo. Entonces quiere decir que tengo algo, profe, me voy contento al médico. Bueno, suerte. Acá sí sería, jugando con este conjunto J, esto estaría correcto, ¿no? Esto sí lo puedo escribir. Fíjense que tengo el elemento 1 en J, lo encierro entre llaves, fabrico un nuevo conjunto y ese conjunto, lo correcto es escribir que está contenido en J para este J, ¿no? Entonces, lo que no puedo escribir, y repito, que 2 unitario está contenido en J, por ejemplo. Esto no. ¿Por qué no? Y porque para que esto fuera cierto, yo necesitaría que 2 perteneciera a J, y 2, esto no pasa. Entonces, como esto no pasa, entonces esto tampoco pasa. Si esto no pasa, no pasa esto. Para poder enganchar un conjunto que tenga el 2, 3, lo tengo que escribir así, adentro de un conjunto. Bueno, paramos por acá. Tampoco me quiero adelantar mucho más de lo que dio la profesora. Bueno, entonces... Yo tengo una duda. Sí, dale. Con respecto al conjunto vacío, entonces, ¿el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto? Un conjunto que se te ocurra. O sea, lo podemos incluir ahí con el símbolo, digamos, en J, con el símbolo de vacío. Sí, el vacío está contenido en J. Pero ojo, no sé si tu pregunta era, y eso lo puedo escribir, pero que el vacío esté contenido en J, no vayan a pensar que ustedes tienen derecho a escribir que J es igual a vacío 1, Eso, 2. eso. Esto no. No, a mí me dieron que J es esto, y J no tiene más elementos que el 1 y el 2, 3. Es cierto que el vacío está contenido en J, pero esto no. El vacío no aparece como elemento en J. ¿No? Claro. A pesar de que no tenga ningún elemento, eso es lo que genera. No. Está bien. El vacío está contenido como conjunto. La relación de contención es una relación entre conjuntos. La relación de pertenencia es de elemento a conjunto. En cambio, la relación de contención es entre conjuntos. ¿Está bien? Sí. La relación de pertenencia es como una subordinación de alguna forma. Elemento a conjunto. En cambio, la relación de contención es entre iguales. ¿Qué quiere decir entre iguales? Entre conjuntos. Yo escribo relación de contención entre conjuntos. Lo mismo que defino relación de igualdad entre conjuntos. ¿Entendido? En cambio, Claro. de elemento a conjunto es como que yo lo encontré, si lo escribí por extensión, lo encontré en la listita que me da la definición del conjunto. ¿No? Supongamos que si yo planteara otro conjunto un poco más grande, un conjunto M, que fuera el 1, el 2, el menos 3, el pi, el 8, no sé. Bien, tengo este conjunto. Este conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces yo podría escribir que el 1, 2
está contenido en M. ¿Por qué? Y porque todos los elementos que viven en este conjunto, ¿quiénes son los que viven acá? Y el 1 y el 2. El 1 está en, supongamos que para fijar ideas, a este lo llamo U. Entonces el 1 pertenece a U. Y también el 1 está en M, porque lo encuentro en la lista. El 2 pertenece a U. Y también es cierto que el 2 pertenece a M. Eso es lo que me autoriza a escribir que 1, 2 está contenido en M. Porque todos los que viven acá, que son nada más que el 1 y el 2, están en este conjunto y también están en este. ¿Bien? También sería cierto escribir, no sé, T igual a 2 menos 3 pi. ¿Bien? Esto está contenido en M. ¿Por qué? Y bueno, porque los elementos que están en este conjunto son el 2, el menos 3 y el pi. El 2, obvio que está en T y también está en M, porque lo encuentro en la lista. El menos 3 lo tengo acá adentro y también lo tengo acá adentro. ¿Entendido ahora? No me acuerdo cómo es que te llamas. Facundo, sí. Facundo. ¿No? ¿Se entiende? Sí, gracias. Obviamente que también tengo el pi contenido en M, ¿está bien? Los puedo tomar unitarios, los puedo tomar binarios, los puedo tomar ternarios, y hay muchos ternarios, hay muchos binarios, hay varios que eso lo vamos a trabajar la clase que viene, seguramente. Bueno, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, sí. Profe, Bueno, me alegro. Cualquier cosa me preguntan por chat. ¿Vieron que hay un cacho? Un pedazo de la parte de tareas que yo puse como un grupito que seríamos nosotros, ¿eh? Entonces, si me cuelgan las consultas ahí, para mí, es más fácil encontrar ese espacio. Bueno, nos vemos, si no pasa nada, el viernes. Y otra cosa más, lo podemos, ¿qué otra cosa les iba a decir? Agarrar y me consultan por el tablón. Bueno. Dale, buenísimo, gracias, profe. Bien, igualmente, que la pasen lindo. bueno, gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Un beso, hasta luego, nos vemos. También tenemos el WhatsApp.